Bienvenidos a Nacer, lección número 2. Hoy vamos a estar viendo atesorando la palabra de Dios. Lo que queremos en esta lección, que es que a través de la misma enseñanza podemos aprender cómo escudriñar la palabra de Dios, cómo guardarla en nuestro corazón, cómo vencer el pecado a través de ella, que implica en nuestra vida diaria, que es lo que implica descubrimientos de las poderosas razones para atesorar la palabra de Dios y las prácticas que nos ayudará a incorporarla plenamente en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Es muy importante tener en cuenta algo, que en la lección que hoy lo que procuramos es que usted de una manera práctica pueda asimilar la palabra de Dios, de tal manera que esta palabra que hoy vamos a aprender le pueda ayudar en su diario vivir. Primeramente vamos a ver el poder del control de nuestros pensamientos, ¿no? Los pensamientos determinan nuestras acciones. ¿Esto qué quiere decir? Así como pensamos, actuamos. Entonces va a depender mucho de la influencia que tengamos en nuestros pensamientos del viejo hombre, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, si es verdad que la Biblia dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el hecho es que está el viejo hombre, el pensamiento del viejo hombre está aún presente, pero ¿cómo podemos cambiar esos pensamientos? Es a través de la misma palabra de Dios. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, que si nosotros comenzamos a renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios comienza a influenciar sobre nuestras vidas y comienzan a determinar nuestras acciones, ¿no? En Efesios hay un texto que nos dice, ¿no? Que hay que revestirnos del nuevo hombre. Y luego dijo, el que robaba ya no robe más. El que hablaba groserías, podemos decir, ya no hable de groserías, sino hable para edificación de los demás. Y así sucesivamente comienza a dar una descripción de lo que, del cambio que tiene que haber, ¿no? Pero ¿cómo puede haber un cambio? Es a través del mismo estudio de la palabra de Dios nos va a ir confrontando, va a ir transformando, va a ir cambiando nuestra vida. Una forma especial también es los pensamientos, elevándolos al Señor Jesucristo. Dice en Salmo 1:2, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley meditaré de día y de noche. Entonces, cuando nosotros comenzamos a meditar, y meditar es pensar. Por ejemplo, cuando estamos pasando por alguna necesidad, alguna situación, y la palabra de Dios está presente en nuestro corazón, como dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, meditar en esa palabra nos da aliento y esperanza de saber que, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a hacer falta, que Él va a proveer, de acuerdo a sus riquezas, todo lo que nos haga falta. Eso dice la Escritura también. Este, en Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. En el Nuevo Testamento dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que a través del nacimiento del nuevo hombre y nosotros comenzamos a atesorar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a ser diligente, a estudiarla, nuestra vida va a ir cambiando, nuestros pensamientos van a ir siendo transformados. Y esto nos va a ayudar a entender los caminos de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida, porque la voluntad de Dios está explícita en la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando por un mal momento y nosotros tenemos la palabra de Dios, la meditamos, estamos orando y estamos estudiando las escrituras, puede ser que en medio de todo lo que usted está estudiando encuentre una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra que resalta y que específicamente le está hablando a usted, porque Dios habla a través de la palabra y esa palabra va a traer esperanza, va a traer confianza. Y esto me recuerda mucho a una situación que me estaba pasando. Estaba un poco pasando por un valle de sombras, podemos decir, y en una ocasión, en un congreso de caballeros, yo abrí mi Biblia y leí esa palabra que dice, que habla que el Señor estará delante de nosotros como poderoso gigante, que, y esta misma promesa que habla sobre la presencia de Dios en nuestras vidas y que está con nosotros, me quebrantó, me hizo llorar. Y esto es porque Dios comenzó a hablar directamente a mi corazón a través de esa palabra. Entonces, no necesariamente, pues, Dios tiene que manifestarse a través de un sueño, una visión o una palabra profética. Puede ser que en la misma escritura Dios esté comunicándose su mensaje a usted. Los pensamientos del interior de una persona eventualmente se manifiestan en un comportamiento exterior. La Biblia nos aconseja controlar nuestros pensamientos, ocuparnos de nuestra mente en cosas buenas,
especialmente en la palabra de Dios. Meditar en la escritura nos permite elevar nuestros pensamientos para transformar nuestras acciones. Ahora, venciendo el pecado con la palabra de Dios. Una de las mejores formas de vencer el pecado es a través de la renovación de la mente, que es a través de trayendo la palabra del Señor a nuestro corazón y atesorándola. Cada uno es tentado en su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Eso quiere decir que el pecado primero se concibe en la mente de uno y es ahí donde se anida. Y es donde nosotros tenemos que entender que una de las cosas más principales que tenemos es que cuando nosotros comenzamos a digerir, a alimentarnos a través de la palabra de Dios, podemos llevar todo pensamiento, todo argumento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Y esto va a ayudarnos a que nuestra mente, aunque seamos tentados, y la Biblia dice que no vamos a soportar más tentación de lo que podemos soportar, valga la redundancia, entonces es ahí donde nosotros, a través de la palabra de Dios que está en nuestra mente, contraatacamos todo pensamiento y ese temor que tenemos en nuestro corazón nos va a ayudar a que nosotros podamos contraatacar ese pensamiento, llevarlo cautivo en obediencia a Cristo Jesús. La palabra actúa en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, pero dice, para no pecar contra ti. Entonces, en el momento que nosotros comenzamos y guardamos la palabra de Dios, entendemos, y hay cosas que en este momento tal vez usted piensa que no es pecado, que no es una falta, porque cuando nosotros dejamos la vieja vida, pues dejamos, por ejemplo, usted deja las bailongas, el adulterio, la fornicación, etcétera, ¿verdad? Pero hay cosas como pequeñas cosas, como mentiras piadosas, mentiras blancas que dicen las personas, como chismes, como crítica, y todas estas cosas que nosotros pensamos que no es malo, pero sí es malo. Entonces, el hecho de que tu pecado no se vea no significa que no esté perjudicándote, que no sea una pequeña zorrilla que echa a perder la mies. Y es ahí donde tú tienes que ver, y cuando ingieres la palabra, cuando la palabra te confronta, tú comienzas a darte cuenta, no, estas cosas tienen que cambiar. Y el cambio no sucede como algo instantáneo, sino que la palabra de Dios nos confronta, nos convence de pecado y nos transforma, y nosotros tomamos la decisión de no seguir haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y de esa manera, la palabra de Dios actúa en nuestro corazón y se vuelve un escudo. Ahora, la palabra de Dios nos va a proteger, nos ayuda a controlar los pensamientos, finalmente a vencer el pecado, a llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Jesús, como habíamos dicho en el pasado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió que guardar la palabra en su corazón le ayudaba a no pecar. El pecado es nuestro mayor enemigo, comienza en la esfera del pensamiento y luego se manifiesta en actos externos. La palabra de Dios tiene el poder de operar en nuestro corazón cuando lo atesoramos profundamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y es ahí donde usted, con la palabra de Dios, siendo diligente, y esto quiere decir que nosotros tenemos que comenzar, si queremos atesorarla, pues a leerla, a estudiarla. Mira, hoy en día hay aplicaciones que usted dice, de una manera sistemática, usted se lee la Biblia un año, acompañado de un devocional, de una enseñanza, de tal manera que usted puede reflexionar, meditar en la palabra y a la misma vez leerla y anidarla en su corazón. De esa manera, en su mente, su espíritu, su mente va a ser renovado al punto de que vamos a ir desplazando al viejo hombre y usted se va a convertir en ese nuevo hombre que Dios quiere que nos convertamos. Por eso renovaos el espíritu, vuestra mente, para que conocéis cuál es la perfecta voluntad de Dios y vestidos del nuevo hombre, el cual es la imagen de Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esto, entonces ahí vemos que Dios está tallando, ¿no? Pero esto no solamente es, bueno, ya me convertí, esto va a suceder inmediatamente, no. Esto es que diligentemente nosotros, en total sobriedad, vamos a estudiar la palabra, vamos a comenzar a luchar y en el medio de nuestro afán vamos a sacar ese tiempo. En vez de levantarnos en la mañana y una vez ver el teléfono, meditamos en la palabra, oramos, leemos la escritura y conforme a eso, Dios va a comenzar a renovar nuestras vidas. Ahora, atesorando la palabra de Dios en su corazón, ¿cómo lo logramos? Meditando en la palabra de Dios.
reflexionando profundamente cómo meditamos y cómo profundizamos. Un ejemplo, usted agarra un capítulo, usted comienza a leer el gran mandamiento en Marcos capítulo 16 y dice que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán. Y si bebieran cosas mortíferas no los hará daño. ¿Y qué es lo que podemos meditar? Bueno, podemos meditar que el que cree simultáneamente es bautizado, que a través del arrepentimiento, cuando vamos y vemos al libro de Hechos, capítulo 2, 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y vimos que ese mismo día se bautizaron 3,000 personas en el nombre de Jesús. Entonces, vamos entrelazando los textos y vamos meditando en la profundidad y entendiendo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Y así usted va meditando en la palabra de Dios y eso le va a ir ayudando a reflexionar. Y una parte importante es memorizar, aprender de memoria textos. A veces uno dice que difícil puede ser aprenderse un texto, pero la verdad es que yo pensaba lo mismo. Una vez conocí a un joven que yo estaba discipulando y era una Biblia andante. Ese muchacho, usted le decía, ¿dónde dice tal cosa? Él decía, tal lugar, tal lugar. Y ninguna casi fallaba. Y yo lo estaba discipulando, ¿verdad? Y yo decía, este varón va a ser una gran arma en la mano de Dios porque conoce la escritura bastante bien. Yo en su tiempo todavía no era ministro, simplemente era un creyente, ayudando a otra persona a conocer más de Cristo. Y y lo interesante es que hoy en día yo puedo decir que la palabra de Dios está en mi corazón, y cuando estoy predicando, enseñando, ella viene simultáneamente a mi vida y a mi corazón, y yo la predico, la enseño, y así la Biblia dice, y el Espíritu Santo va a recordar todo lo que tienes que decir. Entonces, toda esa palabra que nosotros hemos venido leyendo, estudiando, meditando, Dios la va guardando en nuestro corazón, y en el momento que la necesitamos, esa palabra va a salir. También es importante estudiar, analizar sistemáticamente, ver cadenas de pensamientos, de estudio bíblico. Por ejemplo, si usted va a estudiar sobre el arrepentimiento, qué es el arrepentimiento, en qué texto en el Nuevo Testamento habla del arrepentimiento, qué es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y usted comienza a estudiar sistemáticamente y eso le va a dar una mejor comprensión de la escritura a nivel global, ¿verdad? El leer en vista general, por ejemplo, como hemos dicho, con la aplicación, vamos leyendo las escrituras y en un año completo nos leemos toda la palabra de Dios, y es muy importante leerla. Y cada vez que usted la lee, usted va a encontrar algo nuevo. Y también es muy importante oír, porque la Biblia dice: la fe viene por oír la palabra de Dios. Y es cuando vamos al culto, escuchamos la prédica, estamos en el culto de oración y ahí la reflexión del día. Y así sucesivamente, no perdernos, ¿no? La Biblia dice: no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el congregarnos nos lleva a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, y ella hace un efecto, ¿no? El rey Salomón nos aconseja guardar los mandamientos de Dios dentro de nosotros. Atesora contigo mis mandamientos, Proverbios 7:1. Como un agricultor que almacena grano, podemos acumular la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta práctica no solo beneficia, sino es vital para cada hijo de Dios, y es importantísimo. Cuando usted comienza, y es el verdadero significado de atesorar la palabra de Dios, comienza a actuar en esta pirámide que estamos viendo, de meditar, memorizar, estudiar, leer y oír, todo esto en un conjunto va a traer mucho beneficio a nuestra vida espiritual. Ahora, 5 prácticas esenciales, ¿no? El primero es oír la palabra de Dios, que habíamos hablado, poniendo atención a la prédica bajo la unción del Espíritu Santo, la fe, oír la palabra de Dios, va a traer fe sobre nuestra vida, meditando, reflexionando, hablando para aplicarla, y no solamente, también compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Leer la escritura, proporciona una vista general de la Biblia, enfrenta y una fuente grande de enriquecimiento espiritual, y estudiarla y memorizarla, y todas estas 5 prácticas que la vamos a venir haciendo de una manera cotidiana, diaria, va a traer mucho enriquecimiento a nuestra vida. ¿Cómo practicamos la palabra de Dios? Dedícale tiempo diario. Establece metas razonables para el estudio regular de la Biblia. No dejemos que el afán de la vida y de nuestro diario vivir nos acorrale y al final no tengamos tiempo para ella. Ella va a traer paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tú dices, bueno, voy a sacar, si tú vas a trabajar temprano, voy a sacar un tiempo antes de ir a trabajar,
voy a orar y voy a reflexionar en la palabra de Dios, voy a leerla, y usted comienza su día bien, o tal vez puede ser que le cueste mucho. Entonces si usted viaja en bus, pues saca un tiempito en el bus y tal vez es una hora, media hora, esa media hora, una hora que usted tiene ahí, en vez de desperdiciarla en otras cosas, la puede invertir en la palabra de Dios. Yo tenía siempre la costumbre cuando yo trabajaba en la parte secular, cuando iba a mi trabajo y yo duraba una hora, por ejemplo, bajando en el bus hacia San José Centro, yo tenía mis libros y yo leía mis libros, iba leyendo. Y en cuestión de un mes ya me leí un libro completo. Estos libros pues, hablaban de las escrituras y de ciertos temas que yo tenía. Seleccionar pasajes significativos comienza con porciones que te hayan tocado especialmente. Hay palabras como palabras rema, que por ejemplo usted lee, por ejemplo, le comienza a leer los capítulos de Salmos y hay ciertas palabras que le llegan al corazón. Esas palabras son pasajes significativos, algunas promesas, proverbios. O comienza a leer los evangelios o la carta de Santiago. Y todo esto comienza a ver ciertos pasajes que son significativos para uno, que conectan con uno. Eso le va a ayudar grandemente, eso es una buena práctica. Profundizar en el estudio bíblico, leer varias veces, analizar el texto, el contexto, el significado, profundizar más allá de lo que normalmente recibimos. Por ejemplo, usted va al culto y escucha el sermón del pastor y hay ciertos textos que le llaman mucho la atención, ciertas enseñanzas dentro del mensaje que dio el pastor, y profundizar, tomar apuntes en los cultos, y después usted llega a la casa y digiere y apunta los textos, los estudia a profundidad, y llega a comprender mejor la lección que dio el pastor en la enseñanza o el maestro de la iglesia, y eso va a ir ayudando a su vida. Y memorizar y meditar en la palabra de Dios también es muy importante, aprender los versos claves, reflexionar sobre ellos, constantemente, meditar de día y de noche su palabra durante el desarrollo del día. Si usted tiene su devocional en la mañana donde usted ora, canta y lee la palabra, esa palabra usted debe reflexionar durante el día. Cada día pues hay que sacar ese momento para recibir, para llenarnos de Dios, ¿no? Y compartir con otros es muy importante. Este, en un momento dado, usted está hablando con una persona y puede compartir la palabra de Dios. Tal vez si Dios le ha hablado algo en su corazón, compartirlo con otra persona. Y compartir la palabra de Dios va a ayudar mucho a que también esa palabra se afirme en nuestro corazón, ¿no? Para poner la palabra por obra, debemos integrarla a nuestra rutina diaria. O sea, no es, bueno, solo el domingo cuando voy a la iglesia abro la Biblia, no. Todos los días debe ser parte de nuestra rutina diaria, debe ser parte de nuestro diario vivir. Al compartir con nuestros seres queridos, no solo obedecemos el mandato divino, sino que fortalecemos nuestro propio conocimiento. Con el tiempo, la Biblia se convierte en parte central de nuestra vida y usted comienza a adquirir más palabra, y Dios comienza a transformar sus vidas. Y uno de los primeros milagros que Cristo hizo fue llenar las vasijas de agua y convertirlas en vino. En la Biblia la palabra agua representa la palabra de Dios. Conforme usted llena su vida de la palabra de Dios, Dios va transformando, cambiando, y llega un momento que va a haber una transformación y usted va a cambiar y va a dejar los viejos hábitos, porque la palabra de Dios ha influido en tal manera que ha logrado transformar su vida y lo ha convertido en una persona que realmente vive y camina y se alinea a los principios de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de tener su palabra? Pues usted aprende que las promesas de Dios, la riqueza espiritual que Él da, y esto va a traer bendición. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieras en práctica todos estos mandamientos que te prescribo hoy, estas bendiciones te alcanzarán. Entonces, al comenzar a ejercer, a obedecer la palabra de Dios, tarde o temprano las bendiciones van a alcanzarte. Entender que nuestra mente, nuestro corazón va a estar en un escudo 24/7, porque la palabra de Dios va a estar ahí en una defensa constante contra el pecado, donde vamos a llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús, donde vamos a apoderarnos de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Y durante los 365 días del año, usted va a tener una guía: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sabe que la palabra de Dios va a alumbrar su camino, va a dirigir, va a guiarlo. Cuando usted quiere tomar una decisión, usted va a tener en cuenta la palabra de Dios. A veces nosotros estamos desesperados buscando un trabajo
Y a veces nos inclinamos por ese trabajo que nos va a apartar de los cultos, de congregarnos, de todo eso. Entonces, cuando usted sabe que y confía en Dios y sabe, no, esto realmente me está perjudicando, me está alejando del cuerpo de Cristo, me está alejando de mi comunión con Dios porque me va a absorber tiempo y todo eso, entonces la Biblia se convierte en una guía y nos hace rechazar ciertas propuestas que no traen beneficio espiritual y luego las puertas que realmente de bendición se van a abrir para tu vida, ¿verdad? Y todo esto va a tener un incremento, un desarrollo espiritual sin límites. El resultado de atesorar y aplicar la preciosa palabra de Dios en nuestras vidas nos enriquece en gran manera, nos dan gozo, ánimo, estabilidad, fructificación, crecimiento, prosperidad en todos los aspectos. Estos beneficios fluyen directamente en la presencia de Dios a nuestros corazones, transformando nuestra existencia de manera integral. Podemos concluir y en los siguientes pasos, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, comenzamos presentando atención a la palabra, las prédicas, leemos la escritura, lo hacemos parte de nuestro diario vivir, estudiamos, profundizamos las escrituras, aplicamos, ponemos en práctica lo aprendido y compartimos, transmitimos a otro, eso va a transformar, cambiar nuestra vida y nos va a ayudar a ser cristianos realmente renovados y transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos explorado la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y cómo esta práctica transforma nuestra vida. En las siguientes lecciones vamos a hablar de la fe, de la gracia y de otros temas que van a ayudarle bastante. Entonces les agradezco por haber sacado su tiempo, haber compartido esta lección y sé que va a ser de gran bendición para su vida. Hoy hemos visto cómo atesorar la palabra de Dios de una manera muy práctica puede ayudarle profundamente. Entonces, esto yo quiero que le cambie la forma de ver la Biblia, ver las escrituras y lo vea como una fuente de riqueza, de salud, de vida y de bendición para usted. Ayer yo estaba viendo una película de un pastor del África y algo me llamó mucho la atención, que en esa película era un hombre que recién estaba comenzando a buscar de Dios, que luego se convierte en pastor y luego él se convierte en la cabeza de su organización y crece en su organización por todo el mundo, ¿verdad? Pero antes de eso, un pastor anciano le dice, mira, hay una carta que Dios escribió especialmente para ti. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Tú quieres saber qué es lo que Él quiere para tu vida y cuáles son sus planes para tu vida? Él dijo, sí, yo quiero saber. Y le mostró la Biblia. Esta es la carta. Es una carta de amor profundo por ti. Y ahí están todo lo que Dios quiere para ti. Y ahí está la voluntad de Dios para ti. Esto me llamó mucho la atención, porque si todos pensáramos de esa forma y diligentemente escudriñáramos las escrituras y las estudiamos, muchos transformarían y cambiarían su vida. No tendrían que pasar tantos años para cambiar, sino en cuestión de un año Dios haría una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Les agradezco por haber sacado su tiempo y estar conmigo y nos estamos viendo la próxima semana cuando la próxima lección esté lista, la lección número 3 de Nacer. Dios los bendiga a todos.